¿Qué tal? Bienvenidos a este programa. Un día escuché algo así como los registros akáshicos. Me quedé así, con la cara así, porque es que no tenía ni idea de lo que era. Y tampoco tengo mucha idea aún, que lo he buscado información por ahí por internet. Y no te creas, tampoco me entero mucho, pero creo que es algo bueno a saber. Si le interesa, se queda ahí. Y si no, también, a ver la conversación, entrevista que voy a tener con la maestra de registros akáshicos, Mercedes Gómez. ¿Qué tal? Bienvenida. Esa soy yo. Muchas gracias. De eso estamos seguros, ¿no? De eso estoy segura. Sí. De eso sí estoy segura. Bueno, Mercedes, maestra de registros akáshicos. Cuando yo, insisto y repito, escuchaba lo de registros akáshicos, me quedaba perpleja porque es que no tengo ni idea. Pero más aún cuando busco información a través de ¿dónde? De internet, de donde todo el mundo tira, pues lo vi muy interesante, pero quiero saber más, porque estoy a la mitad, no, al principio de lo que son los registros akáshicos. ¿Qué son? Bueno, en primer lugar lo voy a expresar a través de mi experiencia y lo voy a intentar explicar de la forma más fácil y sencilla posible. Y si hay algo que no entiendes, sí, por supuesto, me preguntas. Yo creo que lo que más quizás nos deja, ¿no?, con la boca abierta cuando escuchamos registros akáshicos es la palabra akáshico, que nos resulta un poco extraña y un poco lejana a nuestro vocabulario. Entonces, para poder empezar a meternos dentro de lo que es este mundo akáshico, me gusta siempre primero empezar a contar qué significa la palabra akáshicos o de dónde viene. Entonces, en primer lugar, la palabra akáshico no significa nada porque es un neologismo, pero viene de una palabra que es el akash o el akasha, y esa palabra viene del antiguo idioma del sánscrito, que es un antiguo idioma de la India, y lo que significa akasha es, la traducción sería el espacio. Cielo. Entonces, no, el espacio no solamente es el cielo, el espacio pues es esto que nos rodea, que aparentemente está vacío o no contiene absolutamente nada, pero el espacio puede ser aquí arriba, puede ser aquí al costado, puede ser por detrás y puede ser por debajo. Entonces, si de alguna manera hacemos una traducción de lo que es el registro akáshico, podríamos traducirlo como el registro del espacio, el registro de esto que yo estoy moviendo, ¿no?, como por aquí arriba, por aquí delante, por aquí al costado, por detrás, por debajo, como decía recién, que aparentemente está vacío, aparentemente no lo podemos ver, no lo podemos coger o tocar, pero que no por eso carece de contenido. Si lo miramos al registro akáshico a través de la ciencia o a través de... Sí, desde la ciencia lo ha denominado la materia oscura o el vacío, el espacio. La ciencia desde ese lugar creía, desde hace mucho, ya ha cambiado de opinión, pero un tiempo atrás creía que esa materia oscura o ese espacio estaba vacío, era la nada. Ahora se ha cambiado de opinión y sí ha podido corroborar o registrar de que este espacio al que nos referimos no está vacío, sino que contiene energía. Eso desde la ciencia. Desde una parte más espiritual, lo podemos decir, desde una parte espiritual, los antiguos maestros o antiguos gente que se consideraban como brujos, se le podían llamar, o se le conocían como iluminados, tenían acceso y tenían la certeza de que este espacio que aparentemente está vacío contiene una energía y que esa energía contiene información, exactamente. Entonces, no es nada nuevo, nadie se ha inventado el registro akáshico, sino que existe desde que el universo es universo.
hay registros de culturas antiguas, de culturas como por ejemplo la fenicia o la egipcia o los mayas, culturas antiguas que conectaban con este tipo de energía que tenía información. Por eso a nosotros nos suele a veces resultar asombroso o nos cuesta entender cómo por ejemplo los egipcios tenían esas construcciones y encima además alineadas con constelaciones, con las pocas herramientas que tenían, ¿no? O sea, las pirámides además tienen su razón de ser en la pirámide. Exactamente, o también todo el calendario maya, era como cómo accedían a ese conocimiento astrológico si no tenían los medios que por ejemplo contamos nosotros ahora. Entonces todas esas culturas estaban conectados con este campo energético. Que como decimos, no lo podemos a priori con nuestros ojos, no lo podemos ver, pero existe. Y es un campo que tiene una energía más sutil que la que somos nosotros o la que estamos acostumbrados a manejar nosotros. Sí. Es cierto que se puede ver, es que no quiero mezclar conceptos aquí, como por ejemplo el aura. Esto es más amplio que el aura, ¿no? Pero es cierto que se puede ver ese registro acásico de una persona. Sí. El registro, o sea, podemos acceder. Antes de entrar a eso, hago una pequeña explicación para que la gente entienda que cuando conectamos con cuando conectamos con ese registro acásico o con esa energía, lo que obtenemos es información en estado puro. En estado puro quiere decir fuera de condicionamientos mentales, fuera de miedo, fuera de apego, fuera de condicionamientos culturales. Es como la información limpia, sin ningún tipo de juicio. Entonces, a tu pregunta, sí, se puede acceder, y se puede acceder para ver el registro de una persona, para ver la información que está relacionada con la persona en su estado más puro. A veces queremos entender nuestra vida o analizar cosas que suceden en nuestra vida desde el intelecto. Y el intelecto a veces tiene limitaciones para poder comprender o para poder profundizar sobre determinados sucesos que nos ocurren o determinadas cosas que nos ocurren internamente. Entonces, lo que hace o lo que aporta el registro acásico o esta energía es poder ver tu vida o los sucesos o las situaciones que ocurren en nuestra vida desde un lugar neutral. Porque intentamos entender, por ejemplo, un problema que tenemos mirándolo, digo yo, poniéndonos las gafas del problema. O sea, si yo tengo miedo a meterme al agua, por ejemplo, aquí que tenemos tanta agua, tengo miedo a meterme en el agua e intento entender mi miedo a meterme en el agua intentando analizarlo desde el propio miedo. No llegas a nada. Es eso. Todavía es un bucle. Estoy en un bucle en donde intento entender el miedo desde el miedo. Entonces, para poder salirse de ese bucle es necesario una mirada o una información desde fuera. Desde fuera. Bien. Y que, ¿Por qué Mercedes dicen que los registros akáshicos no sanan? Por eso mismo que estás diciendo, ¿no? Sí, lo que hace el registro acásico es elevar el nivel de conciencia. O sea, si tú estás en el bucle de miro mi miedo desde el miedo y de repente accedes al registro acásico, lo que haces es como encender la luz, ¿no? Entonces, eso que de repente estaba oscura y que constantemente te lo estás chocando, empieza a iluminarse porque trae una conciencia mayor. ¿Cómo se trabaja esto? Al registro acásico se accede de dos maneras. Una puede ser a través de una lectura, se llama lectura de registros acásicos. Eso suena a tarotista. Parece, pero aunque parece muy tarotista y aunque una sesión de registros acásicos se hace a través de preguntas, que puede ser también algo que se puede relacionar por ahí con el tarot. Yo vengo a preguntar sobre
mis trabas laborales, o vengo a preguntar sobre mis miedos. Mis miedos. Mis miedos, todo el mundo tiene miedo a algo. Todos. O Juan sin miedo no existe. O el conflicto que tengo con alguna persona, ¿no? Que no logro entenderme con esta persona en determinados aspectos. Entonces, esta energía siempre trae un aprendizaje, porque esta es la forma de sanar o de cambiar. Siempre la información que trae es a través de un aprendizaje. Preguntamos y da una respuesta para que tú aprendas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, si pregunto, vamos a un vínculo, con mi pareja, por ejemplo, ¿cómo hago para evolucionar este vínculo? ¿O cómo hago para encontrar la paz y la armonía entre nosotros? Porque podemos estar bien en algunos aspectos, pero en algunos a lo mejor no logramos entendernos. Entonces suele venir te haces una lectura de registros acásicos, preguntas eso, y la respuesta siempre trae un aprendizaje personal. Está ocurriendo esto porque quizás interfiere tu ego o interfiere un patrón de comportamiento o de creencia que está limitando, y te explican cuál es y cómo poder trascenderlo. ¿A través de cómo? Eso. La lectura es complicado. Sí. Es complicado, pero... Uy, hay que tener unos conceptos básicos para llegar a esto, a entenderlo, Es que no hay que entenderlo. Yo lo que digo es que no hay que entenderlo, porque el registro acásico se experimenta o no se experimenta. Si lo experimenta, vas de alguna manera a tener la experiencia y poder saber de qué va esto. Y además la experiencia siempre es algo personal. Pero es verdad que querer racionalizarlo, querer explicarlo, a veces se queda limitado. Porque es como si yo quisiera explicar a alguien que nunca ha probado el chocolate qué sabor tiene el chocolate. Se lo puedo querer explicar, claro, además que está buenísimo y me encanta, pero se lo puedo explicar de un montón de formas diferentes, pero no vas a ver lo que es el chocolate hasta que no se lleve un trozo a la boca y cierto. Qué bueno que está. Y esto es más o menos lo mismo. Entonces, volviendo un poquito a lo de las lecturas, que es cómo se accede, se hace a través de una lectura de registros acásicos. La persona trae los temas que quiera trabajar, las preguntas que quiera hacer. Por lo general son aquellas cosas que necesita tener una mayor conciencia o que no está en armonía con eso en su vida. Pero también hay otra parte muy bonita, porque esta energía trae mucha información de la esencia de la persona, de cuáles son sus dones, de cómo los puede potenciar. O sea, también da información sobre eso. Entonces, la sesión es muy simple. Nos sentamos así como estamos sentadas tú y yo. Me dices lo que quieres preguntar. Yo accedo a través de una oración a los registros acásicos de la persona, pidiéndole el nombre completo, y empiezo a canalizar la información. ¿Una oración? Una oración. Se conoce como oración sagrada. Es lo que la oración y el nombre completo de la persona, el nombre y el apellido, es lo que me da el acceso a mí para poder conectarme con el registro de la persona, con toda esa información pura que hay en estado puro para esa persona. Entonces, a partir de que se abre el registro, yo empiezo a recibir información. Cuando decía, ¿se puede ver? Sí, se ve, se siente. Cuando se canaliza esta energía, vienen imágenes, vienen palabras, vienen sensaciones físicas, y todo eso se le transmite a la persona. Todo el mundo, no todo el mundo, puede llegar a ser maestra o canalizar información del registro acásico. Sí, lo puede hacer todo el mundo, con plena conciencia. O sea, por ejemplo, un niño lo hace de forma natural. Y no le hacemos caso. Mira qué tontería está diciendo este niño. Sí, cualquier persona que esté en plena conciencia puede acceder a su registro acásico, o puede acceder a esta energía acásica. Para eso, esto se transmite yo lo transmito a través de una iniciación
y ahora nos metemos en otro, Sí. en otro tema para explicar bastante complejo a veces. Sí. Lo transmito a través de una iniciación que es una especie de ritual. Bueno, más que ritual es como una meditación guiada, y a través de esa meditación hago como el enchufe, ¿no? Como que conecto a la persona con este campo energético para que pueda empezar a recibir la información. Si bien todo el mundo puede acceder, es verdad que para algunas personas la canalización se activa de una manera automática y para otras personas requiere más tiempo. Por el bloqueo a lo mejor que pueda tener, ¿no? Exactamente, porque como te decía, el mayor limitante o el mayor límite o lo que más hace interferencia a la hora de conectarnos con esta energía y poder recibir la información es la mente. Te iba a decir nosotros mismos, ¿no? Exactamente, pero es la mente, porque en realidad nosotros nos conectamos con esta energía desde nosotros mismos, pero si la mente no está relajada, empieza a hacer como ruido, como interferencia. Nosotros cuando nos conectamos con el registro acásico es como que estamos intentando, tenemos que encontrar nuestra frecuencia y sintonizar la radio. Cuando la radio está mal sintonizada, empieza a hacer como ruido. Esto pasa igual. Esto pasa igual. Cuando la cabeza está muy agitada o muy acelerada, o cuando el ego está tratando de controlar la información, la conexión se dificulta. Entonces, en algunas personas el proceso de relajar la mente ocurre mucho más fácil y en otras requiere solamente práctica. O sea, no es que a nadie se le niega la conexión con esto, ni que tienes que tener una iluminación o un gran don. Cuando hablas de energía, ¿le pones nombre, Dios o energía? Se le puede llamar de muchas maneras. A esta energía en general la conocemos como el registro acásico, pero es verdad que cuando accedemos a esa energía estamos conectando, y aquí cada uno le puede poner el nombre que quiera: Dios, universo, ser superior, sabiduría interna. Se le puede llamar como Una adolescente me decía en estos días que el ser humano necesitaba de alguien o de algo para sentirse protegido, pero que en realidad no necesitamos de nadie para sentirnos protegidos, pero es la creencia la que nos hace pensar eso, ¿no? Yo no supe qué contestarle. Sí. Yo creo que... Y a ti te he dejado ahí. Sí, no, lo estaba pensando, porque tampoco es cuestión de contestar por contestar. Sí. O sea, ahí vamos, claro. Claro, lo estoy sintiendo. Pero llevándolo a mí, para mí, no sé si necesitamos o no necesitamos, pero sí, de lo que sí estoy completamente segura y convencida, y eso lo fomento en los talleres que hago, también a través de las lecturas, es de que necesitamos estar conectados a nosotros mismos. Sí. Cuando no estamos conectados a nosotros mismos es cuando empezamos a necesitar de que algo externo se venga a ocupar de nosotros, ¿no? Empiece a como que nos coja en plan marioneta y nos diga hacia dónde tenemos que ir, o cómo tenemos que pensar, o qué nos tenemos que poner, o cómo tenemos que comer, o qué tenemos que hasta sentir. Pero en realidad cuando nos conectamos a nuestra esencia o nos conectamos a nosotros mismos, es verdad que estamos sobrados, sobrados, y hasta nos sobra hasta como para poder dar amor y alegría a los demás. Yo creo que eso es fundamental, y parte del dolor de la humanidad nace del quiebre o la desconexión con nuestra esencia. Nuestra esencia. Pero también a raíz de ahí aprendemos más cosas, ¿no? Exactamente. De nosotros mismos, ¿no? ¿A través de qué? De esos altibajos emocionales, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, o sea, dentro de esos estados emocionales, quien quiera ponerle conciencia a ese estado emocional aprende. Quien no le quiera poner conciencia se va a quedar atrapado en el victimismo, en la tristeza, en la depresión,
o en una enfermedad o en lo que sea. ¿Todo el mundo quiere el bienestar en su vida? Es curioso, pero me atrevo a decir que no. No todo el mundo. Me atrevo a decir que no. Por eso te estaba diciendo recién, Rosy, o sea, de que cuando estamos pasando por un proceso doloroso, de tristeza o difícil, quien quiera poner conciencia a eso y aprender de eso, lo trasciende y se vuelve alguien mucho más evolutivo. Y empiezas a vincularte con la vida de una forma más amorosa. Pero también está la otra opción es decidir quedarse en el dolor, en la enfermedad, en el victimismo, y hay gente que prefiere quedarse ahí. Bueno, son dos opciones. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera le compensará no hacerse responsable o cargo de sus carencias y le compensará responsabilizar a otros. Pero bueno, quien no quiera, quien no elija o no opte estar en ese dolor o en ese sufrimiento y tenga ganas de, cuando estés pasando por esa experiencia, profundizar y salir de todo eso, esta energía de la que venimos hablando, que es el registro acásico, es como el GPS, como una gran guía. ¿Tú has venido desde dónde? Yo vengo desde muy lejos. Ahora no me digas, del planeta no sé qué, porque ya me sí, además de esos planetas de donde vengo, que no lo vamos a contar hoy, pero nací en Argentina, llevo viviendo 15 años en Madrid. Y vienes a Fuerteventura a realizar unos talleres, ¿verdad? Y hago las sesiones individuales, que son las lecturas, que es lo que comentábamos hace un rato, y luego hago las iniciaciones para aquellas personas que quieran conectar con este registro acásico, que quieran ampliar y tener una herramienta más en su vida y conectar con una parte más intuitiva y, por supuesto, sanarse y crecer y evolucionar. Claro. Hago talleres, entonces suelo venir más o menos cada 2 meses. Ahora la próxima es en febrero, que estaré haciendo las sesiones individuales e iniciaciones. Y pueden buscar toda la información a través de la web elevaria.es, a través también del Facebook Elevaria Fuerteventura. Es fácil, es muy fácil, es muy fácil. Oye, ¿tiene algo que ver el karma con todo esto? Y ya vamos terminando, sí. Vale. Bueno, sí, el karma es una energía. Está el karma y está el dharma. El karma son aquellas cosas que tenemos que evolucionar, que tenemos que aprender, son como aquellas materias que nos han quedado pendientes y que quizás la hemos rendido varias veces, pero no hemos aprobado. ¿Y el dharma? Y el dharma son aquellas cosas que ya hemos aprobado y de las que estamos obteniendo beneficios. Bien. Con razón no lo entendía. Es complicado, ¿eh? Es complicado, pero más o menos lo he pillado. Más fácil, ¿no? Ahora con un poco más de información. Lo he pillado. Es bueno. Ya. A quien le interese, ya sabe, a través de esa web o a través del Facebook. Es muy fácil. Muchísimas gracias, Mercedes, por venir a este programa y por hacer todo ese esfuerzo para que todas podamos entender lo que son los registros akáshicos. Estoy entrenada en eso. Gracias. Muchas gracias. A todos ustedes, mañana vamos a hablar, de la que se va a montar en Gran Tarajal. Madre mía, si es que esta gente no para de hacer cosas. Es que vamos, no se lo pierdan. Sean felices y hasta mañana.